Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarles en este domingo 30 de agosto del 2020. Sí, ya se fue casi todo el mes de agosto. Estamos en el último domingo del mes y, como saben, estamos estudiando la serie titulada Que Cristo continúe trabajando en mí. Durante todo este mes hemos permitido que Dios trabaje en nuestra vida y el día de hoy vamos a seguir aprendiendo sobre su palabra, sobre estos fundamentos que debemos de poner en nuestra vida para que el Señor continúe haciendo su voluntad en cada uno de nosotros. Y antes de seguir adelante, les animo para que tengamos una palabra de oración. Gracias, Señor, te damos, muchas gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias porque podemos estar reunidos el día de hoy, conectados a través de la tecnología, sabiendo, Señor, que tú nos hablas a través de tu palabra, sabiendo, Señor, que tú tienes un propósito específico por el cual nos tienes reunidos, Señor. Ayúdanos a valorar este tiempo, ayúdanos a enfocarnos, Señor, en escuchar, en aprender, en practicar, Señor, en ser prudentes mientras estamos conectados a tu palabra, contigo, Señor, como iglesia. Gracias, Padre eterno, por tu iglesia PIB Ebenezer. En Cristo Jesús te alabamos. Amén. Muy bien, hermanos, como les comentaba, hoy terminamos con esta serie de mensajes titulada Que Cristo continúe trabajando en mí. Y durante todo este mes de agosto hemos aprendido, porque nos hemos enfocado en poder aprender sobre los fundamentos que Cristo quiere colocar en nuestra vida para que sigamos caminando con Él, para que sigamos madurando y avanzando en nuestra vida cristiana. Hemos visto previamente el fundamento del amor, el fundamento del perdón, el fundamento del valor, el fundamento de la promesa. Y el día de hoy vamos a estudiar sobre el fundamento para toda la vida. Y el sermón del día de hoy está basada en la parábola contenida en Mateo 7 del 24 al 29. ¿Y sabes? El amor de Jesús es el fundamento para el resto de mi vida. De esta verdad importante tratará el mensaje del día de hoy. La parábola que hoy estudiaremos es la parábola del hombre prudente y el hombre insensato. Pero quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces has escuchado esta parábola sobre el constructor prudente y sobre el constructor insensato? O como se le conoce comúnmente, el hombre sabio y el hombre necio. Y también, si nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces hemos escuchado algún canto sobre esta historia? Seguramente que muchas veces hemos escuchado esta parábola y cantos, y a los niños también compartirla, repetirla, y nosotros también recordamos si alguna vez entonamos alguna canción al respecto. ¿Sabes? A muchos niños les encanta esta historia porque les gusta la parte, yo creo que les emociona la parte donde la casa del hombre necio se cae y se viene abajo, ¿verdad? Se desquebraja y hasta le hacen así, ¿verdad? Con los movimientos de las manos de que la casa se cayó. Y eso les llama mucho la atención de que una casa se caiga. Pero hoy quiero invitarte a que profundicemos en esta parábola y descubramos las enseñanzas que ella nos presenta como aplicación para nuestra vida. Pero antes de leer el pasaje y enfocarnos en él, pensemos en el hecho de que nuestro Señor Jesucristo muchas veces usó parábolas para ayudar a sus oyentes para poder entender las verdades espirituales que Él quería transmitir. Es interesante notar que cuando compartió Jesús esta parábola, y sabes, en el Evangelio de Mateo esta parábola viene después del Sermón de la Montaña, del Sermón del Monte, la serie más larga registrada en los Evangelios sobre las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Lucas, por ejemplo, también comparte esta parábola y viene después de un resumen sintetizado sobre el Sermón del Monte. Por lo tanto, Jesús estaba refiriéndose a la riqueza espiritual de la enseñanza que él acababa de compartir con sus oyentes cuando enseñó sobre esta parábola del constructor prudente y el constructor insensato.
El hecho de que nuestro Señor Jesucristo comenzara esta parábola con la expresión por lo tanto o por tanto, como dicen otras versiones, significa que debemos poner atención a lo que se ha dicho previamente. Sería bueno después, en un momento de quietud, ponernos a leer todo el Sermón del Monte, en Mateo 5, 6 y 7, donde está contenido todo el Sermón de la Montaña, para poder escuchar con nuestros oídos espirituales toda esa enseñanza que el Señor Jesús está dando a sus discípulos, a sus seguidores. Por lo tanto, esta parábola del constructor prudente y el constructor insensato nos debe ayudar para animarnos. Nos debe ayudar para animarnos a recordar lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, específicamente sobre el Señor Jesucristo, sobre quién es Él, para qué vino a esta tierra y qué enseñanzas nos ha dejado. ¿Sabes? La expresión prudente e insensato no hacen alusión al intelecto de una persona. En este caso, Jesucristo se está refiriendo más bien a diciendo que aquellos que escuchan y practican sus palabras, sus enseñanzas, son prudentes, y aquellas personas que ignoran sus enseñanzas son insensatos. Así que en esta parábola más bien se hace mención de la palabra tormenta. Sabes, en el Antiguo Testamento muchas veces se describe la ira de Dios como una tormenta. ¿Sí? Las dificultades, las tragedias en la vida se mencionan en la Biblia como tormentas. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo quiere que entendamos precisamente que si escuchamos sus enseñanzas y actuamos conforme a ellas, tendremos el fundamento en nuestra vida, el fundamento necesario para soportar cualquier tormenta que venga. Al recordar las enseñanzas de la palabra de Dios que el Señor nos ha dado a través de la Biblia, podemos ver una y otra vez en diferentes mensajes, en diferentes pasajes, que podemos confiar en un fundamento sólido, que nuestra fe descansa en buen lugar cuando confiamos en Él, en el Señor Jesucristo, porque Él nos ama y no podemos hacer nada para cambiar esa realidad. No podemos hacer nada para que Él nos ame más y no podemos hacer nada para que Él nos deje de amar. Cristo Jesús nos ama lo suficiente que dio su vida por nosotros. Él va a mantener su promesa de amor, su presencia constante siempre en nuestra vida. Puede que experimentemos algunas o muchas tormentas hoy o mañana, pero Jesucristo, nuestro fundamento firme, siempre está con nosotros y, ¿sabes? Él, como nuestro fundamento firme, nunca será sacudido. Puede que sintamos los embates del viento y de la lluvia, puede que experimentemos incluso momentos en que sintamos que las tormentas de la vida nos han aplastado totalmente. Pero si mantenemos nuestra fe en Cristo, podemos saber que nuestro fundamento es firme. Entonces quiero animarte para que leamos esta parábola que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, de los versículos del 24 al 29, y que juntos podamos descubrir las enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Esta porción de la palabra dice así: Por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica será como el necio que construyó su casa sobre la arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa. La casa se derrumbó y fue todo un desastre. Cuando Jesús terminó de decir esto, la gente se quedó muy impresionada porque les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Esta porción de la palabra de Dios nos hace entender algo. Primero, que el amor de Jesús es el fundamento que necesitamos para el resto de nuestra vida. Así que analicemos
las enseñanzas que este pasaje nos trae. En primer lugar, demuestro que el amor de Jesucristo es el fundamento de mi vida cuando tomo decisiones prudentes. Sí, demuestro que Jesucristo, o más bien demuestro que el amor a Jesucristo es el fundamento de mi vida cuando tomo decisiones prudentes. Son las decisiones prudentes las que nos abren puertas hacia un mejor camino. Y seguir a Cristo, entregarnos a Él, siempre será lo más prudente que podamos hacer. Por lo tanto, entonces, escuchar para practicar es una decisión prudente. Hablando de decisiones prudentes, podemos decir que escuchar para practicar es una decisión prudente. El versículo 24, la primera parte, dice así: por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como el hombre prudente. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo termina básicamente su sermón de la montaña con estas palabras, recordándoles a todos lo que había escuchado que debían obedecer. El Señor les había hablado, las personas habían escuchado y ahora Jesucristo está reforzando esta parte donde ellos tienen que obedecer y poner en práctica todo lo que Cristo les había dicho. Y es precisamente que usa esta parábola llamando a la prudencia, ¿sí? Apelando a la sabiduría y a la cordura, de que si sabemos hacer lo bueno, pues lo pongamos en práctica. Porque la palabra prudente se refiere a aquella persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades o pensamientos, y entonces adecúa o modifica su conducta para no recibir o reproducir perjuicios innecesarios. Ser una persona prudente implica pensar antes de actuar, reflexionar antes de simplemente hablar. Por eso, prudente es sinónimo de sabiduría y el Señor Jesús está haciendo referencia a que escuchar activamente es una actitud prudente. Escuchar para practicar lo aprendido es una decisión prudente. ¿De qué sirve saber mucho y saber cosas buenas si no las vamos a poner en práctica, si no las vamos a vivir? ¿De qué nos sirve tanto conocimientos con poca práctica? Es por eso que es importante pensar en cómo estamos tomando decisiones en la vida. ¿Estamos siendo prudentes? Si el amor a Cristo es el fundamento de nuestra vida, entonces me someteré a Él para que me guíe a tomar mejores decisiones, y para ello pidamos a Dios que nos dé la capacidad de escuchar. Porque de ahí inician muchos de nuestros males en la vida, porque no sabemos escuchar o porque no queremos aprender a escuchar. O no sabemos o no podemos aprender, y si no escuchamos, no aprendemos y por lo tanto no sabremos cómo actuar con prudencia. No sabemos cómo se come la prudencia, por así decirlo. Así que te animo para que busques a Dios y tengas hambre de su palabra, de sus enseñanzas. Acércate a Él para escuchar y aprender y practicar lo que la palabra del Señor dice. Y así podrás ser una persona prudente, que pone atención para obedecer, porque tu amor a Cristo es el fundamento de tu vida. También, algo prudente que podemos hacer es construir en fundamento firme nuestra vida. Bueno, construir en fundamento firme es una decisión prudente. Mira, la última parte del versículo 24 de Mateo 7 dice: será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Todos conocemos a personas que saben hacer bien su trabajo, que están construyendo su vida en el fundamento de la disciplina, del trabajo esforzado, del respeto, y eso es bueno, eso es muy bueno. Pero si ponemos el fundamento del amor a Cristo, entonces todo eso durará para siempre y no será solamente una llamarada de petate. Muchas personas están acostumbradas a gastar sus fuerzas en servir a Dios solo una vez al año, solo en ocasiones especiales. Pero ¿acaso indica esta actitud que tenemos el fundamento del amor de Cristo?
¿En cuánto tiempo, por ejemplo, en cuánto tiempo construirías tu casa si pusieras un bloque cada año? Bueno, tardarías muchísimo, ¿verdad? Muchísimos años. Pero en nuestro crecimiento espiritual, ¿por qué queremos construir ahí se va? ¿Por qué queremos poner un ladrillo de vez en cuando? Un bloque de vez en cuando. ¿Por qué? Eso no es prudente. Por eso quiero animarte, para que seas una persona prudente, para que escuches las enseñanzas de Jesús y las retengas, que no te entre por un oído y te salga por el otro. Construye en fundamento firme, en la roca que es Jesucristo, construye tu vida. Construye amor verdadero y fiel, por ejemplo. Construye relaciones de respeto y misericordia. Construye relaciones personales donde puedas ayudar a otras personas para que también avancen. Construye tesoros en el cielo. Construye para ti y tu familia una relación de completa sumisión a Dios. Construye una manera prudente de decir las cosas. ¿Sabes? Hablando de decir las cosas, se cuenta la historia de un rey que soñó que perdía todos sus dientes. Entonces, él, inquieto por este sueño, mandó traer a uno de sus sabios y éste le dijo: Rey, el sueño que tú has tenido significa lo siguiente: cada diente perdido es un pariente que vas a perder, que va a morir. Pero entonces el rey, al escuchar esta interpretación, se enojó mucho, lo corrió y lo mandó a que le azotaran con 100 latigazos. Después de esto, no conforme el rey con lo que le habían dicho, mandó llamar a un segundo sabio a quien también le contó el sueño. Y el segundo sabio le dijo: Oh rey, el sueño significa lo siguiente: significa que sobrevivirás a todos tus familiares porque tendrás larga vida. Entonces el rey se puso contento y mandó a que le dieran a este sabio 100 monedas de oro. Cuando salía, uno de sus amigos le dijo: ¿Cómo es posible que te dieran 100 monedas de oro? Y al otro sabio, que también interpretó de la misma manera el sueño, le dieran 100 latigazos. A lo que el sabio le dijo y le contestó: recuerda que todo está en cómo se dicen las cosas. Y en eso también, para eso también, hermanos y hermanas, necesitamos prudencia. Como ves, en nuestra vida podemos construir muchas cosas buenas que durarán para siempre. Y si construimos sobre la roca que es Cristo Jesús, escuchando y practicando cada una de sus enseñanzas, podemos tener esa firmeza y esa convicción de que todo lo que construyamos durará para siempre. Seamos prudentes. Este pasaje nos anima a que seamos prudentes y podamos escuchar y practicar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, demuestro que el amor a Jesucristo es el fundamento de mi vida cuando permanezco en Él. Demuestro que el amor a Jesucristo es el fundamento de mi vida cuando permanezco en Él. La permanencia es la característica de fidelidad más importante que debemos desarrollar en todas nuestras relaciones, pues esta nos lleva a afirmar lo siguiente: si hay tormentas en mi vida, permaneceré en Cristo. Si hay tormentas en mi vida, permaneceré en Cristo. El versículo 25 de Mateo 7 dice así, la primera parte: llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó. Nuestra vida no se caerá. Nuestra vida permanecerá firme si permanecemos en Cristo, en su amor, en sus promesas, en sus mandamientos, en su voluntad. Todos hemos pasado por diferentes tormentas en la vida, ya sea enfermedades, crisis existenciales, crisis económicas, pérdidas de seres queridos, deterioros en nuestra salud física o emocional, pero la diferencia está en nuestro amor a Cristo. Nuestro amor a Dios demuestra qué tan fieles estamos siendo ante Él. Nuestro amor a Dios demuestra si hemos permanecido fieles
ante Él. La fidelidad es un reflejo de nuestro amor y aplica para todas las relaciones que tengamos, ¿sabes? Por lo tanto, en la tormenta de la vida, en la angustia, también podemos saber que Cristo nos guía, que nos libra del desánimo, que fortalece nuestra vida para no hacer lo incorrecto, sino para permanecer en la roca firme. La Biblia dice en el Salmo 18, del 4 al 6, lo siguiente: la muerte me enredó en sus cuerdas y me sentí perdido ante la temible corriente. El lugar de los muertos me enredó en sus cuerdas, tendía ante mí trampas mortales. En medio de la dificultad, clamé al Señor y pedí su ayuda. Desde su templo, Dios escuchó mis lamentos y mis gritos de auxilio. Muchas veces creemos que las angustias, las tormentas, llegaron para quedarse, pero por más intensa que sean, no permanecerán para siempre causando dolor, no permanecerán afligiendo nuestro corazón para siempre, porque si Cristo es nuestro fundamento, entonces las tormentas de la vida se irán y podemos tener esa seguridad que mientras más afianzados estemos a Cristo, nos podemos fortalecer en Él y saber que las tormentas, los problemas, las crisis van a pasar, que no serán para siempre. Entonces también, si la roca en mi vida es Cristo, permaneceré firme. Si la roca en mi vida es Cristo, permaneceré firme. Y el versículo 25, la última parte, dice así: sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Cuando el amor de Cristo es mi fundamento, puedo ver que estoy de pie en la roca de salvación, en la roca de ayuda. Eso quiere decir Ebenezer, roca de ayuda, roca de salvación. Y entonces podemos decir que permaneceremos firmes ante cualquier tempestad de la vida, porque Cristo es la roca de nuestra ayuda, de nuestra salvación. El pasaje nos enseña, este versículo nos enseña que la casa permaneció de pie, no se cayó porque estaba construida sobre la roca que es Cristo Jesús. Qué gran enseñanza tenemos aquí, ¿no crees? Qué gran enseñanza podemos ver en este pasaje. Eso me hace pensar en nuestra necesidad de edificar nuestra vida en Cristo, lo cual significa pedir dirección a Dios sobre la carrera que queremos estudiar, por ejemplo, pedir dirección a Dios y obedecer lo que su palabra me dice sobre con quién me voy a casar. Pedir sabiduría a Dios para no caer en trampas, ni mentiras, ni deshonestidad. Pedir dirección a Dios para no ser embaucado por las cosas materiales. Para construir nuestra vida sobre la roca que es Cristo, no veamos el mal ejemplo del mundo. Vayamos a la Biblia. Vayamos a la Biblia una y otra vez, cada día. Busquemos el consejo de Cristo. Porque muchas veces también Dios usa el consejo de cristianos prudentes que han construido su vida sobre la obediencia a Cristo. Dejemos que el Espíritu Santo nos muestre siempre la voluntad de nuestro Padre Celestial y seamos prudentes para permanecer firmes en Él. Construyamos nuestra vida sobre la roca que es Cristo Jesús. En tercer lugar, demuestro que el amor a Jesucristo es el fundamento de mi vida cuando rechazo vivir en necedad. Demuestro que el amor a Jesucristo es el fundamento de mi vida cuando rechazo vivir en necedad. Aquí ya en el versículo 26 se nos pinta el cuadro del hombre necio. Todo lo contrario, claro, al constructor prudente, ¿verdad? Y con esta imagen, Dios quiere que rechacemos el estilo de vida del necio. Por eso, fíjate, algunas enseñanzas en las que debemos meditar son: primero, escuchar sin prestar atención es ser necio. Escuchar sin prestar atención es ser necio. El versículo 26, la primera parte, nos lo dice. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica será como el necio.
Mira, Dios nos ha creado con la capacidad de escuchar. Tenemos 2 orejas y una sola boca, lo que nos dice que debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Aunque esto sea todo un reto para algunos, pero debemos desarrollar la capacidad de escuchar con atención para poner las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en práctica. Hay muchas distracciones en la vida. Sí, en nuestra vida habrá muchas distracciones. Muchas personas que quieran llamar tu atención, muchas cosas que quieren captar tu atención. Hay muchas distracciones en la vida que nos impiden prestar atención a lo que Dios nos está mostrando. Distracciones materiales, distracciones porque caemos en la tentación del pecado, distracciones porque tenemos temores que aún nos dominan. Pero debemos atrevernos a someter nuestra mente a Cristo, para que su poder transforme todo nuestro ser, para que transforme nuestro amor de lo pasajero, de lo necio, por amor a su palabra y a la prudencia. Creo que todos podemos recordar alguna etapa de nuestra vida. Sí, todos podemos recordar alguna etapa de nuestra vida donde nos comportamos como necios, donde no quisimos hacer caso a los buenos consejos que nos daba la palabra de Dios, que nos sigue dando la palabra del Señor, donde sabíamos lo que teníamos que hacer, pero decidimos hacer todo lo contrario. Y pagamos las consecuencias, claro. Sufrimos por nuestra actitud necia, pero ¿sabes? Eso tiene remedio. El antídoto para la necedad es permitir que Cristo coloque su fundamento de amor en nosotros, para que mientras le seguimos podamos desarrollar la prudencia que nos lleva a aplicar lo que estamos aprendiendo de Él y no ser necios pensando que lo sabemos ya todo. Así que no te aferres a tu necedad, no te aferres a lo que crees que eres o que sabes. Mira, Proverbios 3:7 dice así: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Muchas personas resultan ser aferradas y necias porque no quieren admitir sus errores, no quieren admitir que no saben sobre algún tema o alguna situación, o que alguien más sabe más que ellos, no lo pueden admitir. Por eso quiero animarte, para que no seas necio, sino prudente, para que no seas sabio en tu propia opinión, sino que seas una persona enseñable, para que tengas la suficiente humildad entonces para reconocer cuando te comportas como un necio y pedirle a Dios que cambie tu corazón para que ames la prudencia por sobre todas las cosas. Mira, también dentro de este versículo 26 podemos aprender que construir sin fundamento firme es ser necio. Construir sin fundamento firme es ser necio. Dice la última parte del versículo 26. Será como el necio que construyó su casa sobre la arena. Mira, la verdad es que nadie construye una casa sin fundamento firme. Nadie puede construir sin los cimientos. Pero, ¿sabes? Muchas veces en la vida construimos en la arena. Y qué tristeza es ver a las personas construir en la arena. Ellos creen que están construyendo en fundamento firme, pero están construyendo en la arena. Sí, en la arena de mi orgullo, en la arena de nuestro amor al dinero, en la arena de nuestro afán por lo material, en la arena de filosofías humanistas y posmodernas, en la arena de nuestros pensamientos de autosuficiencia, en la arena de nuestro rencor y falta de amor y perdón, en la arena de nuestra apatía por las cosas de Dios. Y lo más irónico de todo, ¿sabes qué es? Lo más irónico de todo esto es que nos atrevemos a echarle la culpa a Dios por nuestra necedad, por nuestra propia necedad queremos echarle la culpa a Dios. Nos atrevemos a echarle la culpa incluso a otras personas por nuestras malas decisiones, porque somos necios al no escuchar ni atender lo que Dios nos está mostrando en su palabra. Por ejemplo, ¿acaso no somos necios cuando nos vengamos y no hacemos caso a lo que dice la Biblia en Romanos 12:19?
Este pasaje dice: queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen, dice el Señor. También, ¿acaso no somos necios cuando en vez de perdonar nos hacemos los dignos y ofendidos, omitiendo lo que la Biblia dice? ¿Acaso no somos necios cuando en vez de mostrar amor y misericordia y respeto caemos en la amargura? ¿Acaso no somos necios cuando pasamos por alto lo que la Biblia nos dice y terminamos haciendo nuestra propia voluntad malamente? Te invito a recapacitar. Yo quiero invitarte para que pienses, para que recapacites en esa actitud necia que no te lleva hacia ningún buen lugar. Puedes ser la persona más inteligente del mundo, de tu ciudad, de tu familia, de tu comunidad. Puedes tener diplomas, reconocimientos, maestrías, doctorados. Pero si omites en tu vida a Dios, eres más necio o más necia que una mula. En cuarto lugar, demuestro que el amor a Jesucristo es el fundamento de mi vida cuando rechazo planear para el desastre. Sí, demuestro que el amor a Jesucristo es el fundamento de mi vida cuando rechazo planear para el desastre. Esto nos lo dice el versículo 27. Y por más irónica que se escuche esta frase, a ver cómo que se planea para el desastre. Sí, muchas personas están planeando para el desastre. Y por más irónica que se escuche esta frase, es verdad. Muchas personas están viviendo así. Tan necias son que están planeando para el desastre. Y hasta preguntan: no sé por qué me va tan mal en la vida. Pues claro está, ¿verdad? Pero Dios quiere que entendamos lo siguiente. Primero, sin un fundamento firme, mi vida se derrumbará. Sin un fundamento firme, mi vida se derrumbará. El versículo 27, la primera parte dice así: llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa se derrumbó. Tenemos aquí el mismo cuadro de tormenta que con el hombre prudente. La misma tormenta que azotó la casa del hombre prudente, la misma tormenta se describe, el mismo cuadro. Tenemos aquí de tormenta que azota la casa del hombre necio. La diferencia, entonces, podemos ver que la diferencia la hace nuestra vida en Cristo. Nuestro amor a Cristo hace la gran diferencia. Él es quien nos hace permanecer de pie, y sin Él, las personas simplemente se derrumban. Nadie quiere que se le caiga el teatrito, como normalmente o comúnmente se usa esta expresión. Pero si estás planeando para el desastre, seguramente sufrirás las consecuencias de sacar a Cristo de tu vida. Por eso, otra vez quiero animarte para que recapacites que necesitas a Cristo. Tu fundamento firme es Cristo. La roca de ayuda es Cristo, donde puedes iniciar a construir todo lo que quieras bajo su voluntad. Necesitas la fe firme en Cristo para que al llegar los problemas, las crisis, las dificultades grandes o pequeñas, no te derrumbes, no te la pases llorando por meses tu tragedia o tu pérdida, no te la pases sin salir por tu depresión durante meses o años, no te la pases desesperado de por vida porque según tú nada te sale bien. El amor de Cristo como tu fundamento firme te sostiene, te ayuda, no te deja caer, levanta tu cabeza, afirma tus pies, te hace ver que aún hay esperanza. Por lo tanto, deja de planear para el desastre, comportándote como necio. Eso no te va a ayudar, no te va a llevar a nada bueno. Mejor, atiende lo que la Biblia te dice. Haz de la prudencia tu compañera de toda la vida. Haz de la prudencia tu compañera fiel y planea de acuerdo a la voluntad de Dios. Planea para ser prudente. Planea para obedecer a Dios y no lo contrario. También este versículo 27 nos enseña que
Sin un fundamento firme, mi vida será todo un desastre. Sin un fundamento firme, mi vida será todo un desastre. La última parte del versículo 27 dice así: la casa se derrumbó y fue todo un desastre. A diario vemos vidas que son todo un desastre. Escuchamos historias de personas que siguen en su necedad y por ende no solo están derrumbadas, sino que son un ejemplo de desastre, un ejemplo de lo que no debemos hacer. Pero para el desastre, ¿sabes? Para el desastre, la solución que Dios nos sigue dando es nuestra obediencia a Él. Sigue siendo esto lo mejor que podemos hacer, que le amemos con todo lo que somos. Y claro, Él puede levantar al que está derrumbado. Cristo extiende su mano para levantar al que está derrumbado. Él puede restaurar la vida en desastre, por más triste o más difícil que pueda parecer. Mira, Dios no patrocina fracasos, pero sí compone desastres cuando dejamos que Él trabaje en nuestra vida, en nuestras convicciones, en nuestra forma de pensar y de ser. La Biblia dice en Proverbios 10:14 lo siguiente: las personas sabias atesoran el conocimiento, pero el hablar por hablar del necio invita al desastre. Sin un fundamento firme, la lengua se suelta y lastima a las personas y mete en problemas a quien la padece. También, Proverbios 17:19 dice así. Proverbios 17:19 dice: al que le gusta pelear, le gusta pecar. El que confía en sus altas murallas, invita al desastre. Mira, si confías en algo por encima de Dios, estás planeando para el desastre. Si confías más en tus bienes que en Dios, estás planeando para el desastre. Si confías más en tu persona, capacidades, en lo que tienes, más que en Dios, estás planeando para el desastre. Por eso quiero invitarte para que puedas recapacitar, que puedas pensar y reflexionar en tu actitud necia que te está orillando a alejarte de Dios. Mejor te invito para que experimentes la prudencia, para que te sometas mejor a los planes de Dios, porque todo lo que Él tiene para ti es mucho mejor de lo que estás quizá viviendo hoy mismo, de lo que estás pasando hoy mismo. Los planes de Dios son siempre mejores que los que tú has soñado incluso. Por eso te animo para que puedas despertar de tu necedad, para que puedas abrir los ojos y anhelar la prudencia y dejar el mal camino por el cual has andado, por querer saber lo que haces cuando en realidad tu comportamiento está siendo muy necio. Pero Dios tiene una solución para ti. Dios quiere ayudarte. Dios quiere llenarte de sabiduría y poner en ti ese fundamento del amor para toda la vida, para que Cristo continúe trabajando en ti. Y finalmente, número 5, demuestro que el amor a Jesucristo es el fundamento de mi vida cuando vivo bajo su autoridad. Demuestro que el amor a Jesucristo es el fundamento de mi vida cuando vivo bajo su autoridad. Esto lo podemos ver en los versículos 28 y 29 de Mateo 7. Ahora, el amor a Cristo me hace estar dispuesto siempre a decirle a Dios: hágase tu voluntad y no la mía. Lo repito, el amor a Cristo me hace siempre estar dispuesto a decirle a Dios: hágase tu voluntad y no la mía. Por eso, este pasaje, este versículo 28 y 29 nos enseñan primero que la autoridad de Cristo me impacta con sus enseñanzas. La autoridad de Cristo me impacta con sus enseñanzas. Dice el versículo 28, cuando Jesús terminó de decir esto, la gente se quedó muy impresionada. Mira, no solo debemos pensar en que las enseñanzas de Jesús están bien, suenan bien, sino ser impactados con ellas al grado de someternos en amor a su autoridad. No podemos decir que somos cristianos si no nos sometemos a Cristo,
Si estamos siguiendo a Cristo, debemos estar conscientes de que Él manda y nosotros, ¿qué crees? Obedecemos. Él manda y nosotros obedecemos. Él es Señor y nosotros somos siervos. Él es Padre y nosotros somos sus hijos. Él es Señor de señores y nosotros, como se dice comúnmente, nosotros somos sus chalanes, sus servidores, le servimos a Él. No podemos decir que somos cristianos si no nos sometemos al Señor. Así que revisemos el concepto que tenemos de Dios y de nosotros mismos, porque al no someternos a su autoridad, nos comportamos como necios. Al pensar que podemos mandar a Dios, nos comportamos como necios. Al pensar que podemos desobedecerle y que no va a pasar nada, nos comportamos como necios. Por lo tanto, si las enseñanzas de Cristo están impactando tu vida, demuéstralo, que se note. Si las enseñanzas de Cristo están llegando a tu corazón, entonces vamos, da frutos para bendición de tu familia, de tu iglesia, de tu comunidad. Si las enseñanzas de Cristo están en tu mente y corazón, sé de bendición a través de todo lo que Él te ha dado. Reconoce a Cristo entonces en todo lo que haces. Piensa en hacer su voluntad. Te invito a que puedas llenar tu mente con la palabra del Señor y así poder entonces pensar en hacer su voluntad y que esa voluntad de Dios te llene de gozo, te llene de satisfacción. Habla también de los propósitos que Dios te muestra en su palabra. Vive dedicado a la verdad que has encontrado en Él. Deja que el Señor domine tu mente, deja que controle tu lengua, permite que satisfaga todo tu ser. También el versículo 29 nos enseña lo siguiente, que la autoridad de Cristo me guía con su buen ejemplo. La autoridad de Cristo me guía con su buen ejemplo. Dice el versículo 29, porque Él les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Aquí se hace un fuerte contraste, ¿sí? Los maestros de la ley sabían, pero Jesús vivía lo que decía. Los maestros de la ley conocían lo que ella decía, conocían la ley, pero Jesús demostraba el amor de Dios. Los maestros de la ley la repetían, pero Jesús la desmenuzaba para que las personas que le escuchaban la pudieran entender. Si alguna vez te has preguntado por un buen ejemplo, sigue el ejemplo de Cristo, sigue a Cristo. Si alguna vez te has preguntado a quién obedecer, sométete a la autoridad de Cristo. Si alguna vez te has preguntado a quién amar, demuestra tu amor a Cristo sometiéndote a su voluntad. Si alguna vez te has preguntado a quién escuchar, atiende las enseñanzas de Cristo. La autoridad de Cristo te guiará por el buen camino siempre. Siempre. Porque su fundamento del amor está en ti. Si amas a Cristo, entonces vas a buscar obedecerle, agradarle, pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Porque cuando permaneces en el amor del Señor, puedes ver y disfrutar las fantásticas bendiciones, los fantásticos resultados de una vida dirigida por el Espíritu de Dios. Es por eso que quiero animarte, para que el amor de Cristo sea el principal fundamento en tu vida. Pues si Cristo está contigo, si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tienes a Cristo, tendrás prudencia y escasez de necedad. Si tienes a Cristo, tendrás contentamiento y escasez de materialismo. Si tienes a Cristo, tendrás amor por tu prójimo y escasez de rencores, odios y amarguras. Permite que Cristo ponga su fundamento en ti. No te resistas, no lo rechaces. Permite que Cristo ponga ese fundamento del amor en ti y deja que Él continúe trabajando en tu vida. Sé que aquel quien empezó la buena obra en tu vida la puede terminar, la va a terminar. Pero permite que el Señor siga trabajando en ti. Es por eso que Dios nos está desafiando a esto.
a que podamos permitir que Cristo continúe trabajando en nosotros para que podamos echar mano de su fundamento, del fundamento del amor para toda la vida. Solo así podrás construir sobre la roca, roca firme, convicciones firmes, actitudes íntegras y congruentes, pensamientos sanos que bendicen a los demás. Acércate más a Dios. Sé prudente. Pídele perdón al Señor por tu necedad. Arrepiéntete y Él te llenará de sabiduría. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque en esta hora podemos, Señor, estar delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que nos ayudes a ser esas personas prudentes, que podamos construir sobre la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, alabado seas. Gracias te doy por la vida de mis hermanos y hermanas. Gracias, Señor, por todas las personas que están escuchando o viendo este mensaje. Te ruego que tú seas con ellas. Te ruego, Señor, que tú hables a su vida, a su corazón. Y que todos anhelemos la prudencia, tu prudencia, por sobre todas las cosas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.